Pues, Dios sea la gloria, bien. El tema que vamos a ver en nuestro libro, nuestro manual que estamos llevando, ¿verdad? De crecer en la fe, se llama Proyecto Profético. La tercera parte trata de desglosar por qué todavía no ha sucedido la segunda venida, ¿no? Esta es una pregunta que alguna ocasión uno de los jóvenes de mi iglesia, cuando teníamos auditorios, aquellos, llega el muchacho muy preocupado y me dice, oiga, pastor, ¿por qué todavía no ha sucedido la segunda venida? ¿No cree usted que ya debiese? Y entonces yo no tenía la respuesta ahí inmediata a la mano. Lo único que le dije es, yo creo que no es el tiempo, ¿no? Y yo me refería al Kairos de Dios, ¿no? Y ya tuve que explicarle un poco. Pero realmente no sabía yo a fondo y me puse a estudiar y me voy encontrando con uno de mis maestros que es el doctor Bill Harmon, que tiene las respuestas pues muy claras y dije, bueno, pues hay que estudiarlas. 8 razones por las cuales la segunda venida del Señor no ha ocurrido. Ahora, si Jesús desea regresar, ¿tú crees que el Señor no quiere estar ya con la esposa, con la novia, la prometida, la esposa? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque ¿quién lo va a amar tanto como la esposa, ¿no? La prometida, ¿no? Pues nadie más que... Entonces él también ama a su esposa, hasta dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Entonces, si el Señor desea estar con su esposa, pues desea regresar. Ahora, ¿qué está esperando? ¿Qué lo detiene? ¿Eh? Bueno, aquí entran 8 razones, ¿no? Por las cuales la segunda venida, llámese la parucía del rapto o la segunda venida también. ¿Por qué? Porque Él espera una iglesia gloriosa. Esa es la primera razón. Ahí está en tu manual todo eso. Está esperando que el Espíritu Santo y los ministerios quíntuples. ¿Por qué quíntuples? Porque Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eh, y en el próximo curso vamos a ver cómo implantar el ministerio profético, porque algunas iglesias dicen que no hay profetas, que no hay apóstoles, pero no se puede edificar el cuerpo de Cristo sin apóstoles, sin profetas, vigentes trabajando en la iglesia contemporánea, ¿no? Eh, porque el Señor espera una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que lleven la pureza, que tengamos la madurez, que tengamos el ministerio de Cristo mismo, que seamos una iglesia de reino, no de reinitos, ¿verdad? Y así dice Efesios 5:24 textual, ¿verdad? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos. En todo, digan todas las mujeres amén. Ay, no empiecen a decir es que usted no conoce a mi marido, no, no, digan amén. Bueno, porque también está escrito, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo para santificar. Se dio a sí mismo, ¿verdad?
y hay otras cosas más. Entonces, hermanos, esa es la razón. Él espera una iglesia gloriosa, que todo el cuerpo esté bien unido, que tengamos un Señor, una fe, un bautismo. Por eso él se fue y dijo, si me voy, volveré, preparo un lugar para ustedes, Juan 14:3. Me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Amén, ¿verdad? Otra razón por la que la segunda venida del Señor no ha ocurrido. Ahí te va la segunda, porque está trabajando en traer más hijos de Dios. El Espíritu Santo, en hebreo el Ruach HaKodesh, está trabajando por traer muchos hijos más a la gloria, imagen y semejanza de Cristo. Nunca perderé la esperanza de que el Espíritu Santo sigue trabajando y que muchos jóvenes van a venir. Ahora, los santos vencedores, porque hay una iglesia vencedora, que es la que va a ser arrebatada. Los santos vencedores que han vencido al mundo, la carne y al diablo, como decía Sor Juana Inés de la Cruz en su poema, ¿verdad? Mundo, carne y diablo, enemigos, ¿no? La iglesia vencedora son aquellos que son capaces de gobernar y reinar con Cristo sobre todos los asuntos de la tierra. Tarde o temprano, ahora o en la resurrección, tenemos esa gobernabilidad, porque pues solo los vencedores y coherederos con Cristo, que aún estando dispuestos a sufrir con Él, ¿verdad? Va a reinar. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Entonces, vean ustedes, podemos leer Efesios 2:10, es muy fuerte este versículo, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, ¿para quién son? Para Jesucristo. ¿Qué cosas? Todas. Y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos hijos? Aquí dice muchos. Esa es una de las razones por que la segunda venida del Señor no ha ocurrido, porque está trabajando por traer más hijos de Dios. Dice nuestro texto, llevando muchos hijos a la gloria. Hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Otra de las razones, la razón número 3 por las cuales la segunda venida del Señor no ha ocurrido, porque Él espera que sus enemigos estén bajo sus pies. Jesús está sentado a la diestra de Dios, alabado sea el Señor, resucitado, viviente, bendito, 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 mil veces bendito, le guste o no le guste al diablo, el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es bendito y siempre lo será. Amén. Y está esperando que sus enemigos estén bajo sus pies, ¿no? Hebreos 10:13 dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es el estrado? Es un lugar de ascenso para subir, ¿no? Hebreos 1:13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás?
siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces no ha venido porque espera que sus enemigos estén bajo sus pies. Ahí te va otra razón, la número 4. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque espera el número total de miembros. Jesús espera al Señor que esté completo el número total de miembros, de piedras vivas que Él necesita para que el edificio bien coordinado esté, ese cuerpo de Cristo universal, eterno, esté funcional para cumplir sus propósitos, ¿verdad? En el milenio, cuando Él esté gobernando, pues debe tener completo su cuerpo, ¿no? Su equipo, ¿sí? Usted puede decir, oh Señor, gracias por mi salvación y espero que vengan más hermanos. Vean, todo esto que estoy comentando tiene que ver con el evangelismo. El Señor le dijo a Pedro, deja los pescados y te haré pescador de hombres, ¿no? Háblale a la gente del Señor Jesucristo, hazle saber que hay un Salvador. Ahí tienes tus parientes inconversos. Luego están tus vecinos también, están tus conocidos, están los compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿sí? Vale, ahí te va la número 5. Él espera la restauración de todas las cosas. Jesús está sostenido allá en el cielo, Él está recibiendo, manteniendo, dice la Biblia, hasta la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Es a quien el cielo debe recibir, ya está allá, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló Dios por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, ¿no? Y si quieres leer Romanos 8:19, también el textual dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces, la restauración de todas las cosas. Alguien me ha dicho, ¿cómo está eso de la restauración? Le digo, bueno, en mi corta vida, porque nuestra vida temporal aquí es corta, eh, a diferencia de la vida eterna que Él nos ofrece, ¿no? En mi corta vida he visto la restauración, por ejemplo, en la iglesia, de la alabanza y la adoración. Hace como 20 años empezó la restauración de la alabanza. No más, déjeme ver, como 30, 40 años, ¿no? Empezó la alabanza y la adoración a ser restaurada, porque antes de eso la iglesia solamente usaba teclados, piano y órgano, ¿no? Pero en ese entonces no se podía hablar de una guitarra eléctrica, una batería dentro de la alabanza, la adoración. Pero empezó a haber poco a poco más restauración. Yo decía, llegó el tiempo de los marcos, ¿verdad? Como los marcos, ¿verdad? Que el Marcos Witt, el Marcos Vidal, el Marcos Barrientos, ¿no? Por eso digo, empezó a haber mucha restauración de la alabanza y los panderos, ¿no? Y bueno, ahora si vas a una iglesia y no hay adoración y alabanza, como que le falta algo, ¿no? Este, pero ¿qué más siguió con la restauración? La palabra. Es otra de las cosas restauradas de nuestra generación.
Ahorita, ¿cuántas versiones bíblicas puedes tener en tu teléfono inteligente? ¿No? ¿Cuántas versiones bíblicas que antes no había para comprender más la palabra? Y además, la prédica, el nivel de prédica, el nivel de revelación ha crecido tan maravilloso en los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sigue de la restauración de todas las cosas? Bueno, el Señor empezó a restaurar el gobierno de la iglesia, apóstoles y profetas, el fundamento, y luego, pues, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia no tiene problema en recibir pastores, en recibir maestros, tampoco evangelistas, pero los otros dos ministerios, ¿verdad? Pues Satanás astutamente los empezó a coartar. Entonces se está restaurando el gobierno de la iglesia. Ya, ¿verdad? Bendigo a las iglesias que trabajan con los cinco ministerios. Otra razón por qué la segunda venida del Señor no ha ocurrido. Bueno, Él espera que el Evangelio sea predicado a las naciones. Esto es importantísimo. Esperando que el Evangelio o las buenas noticias de Dios, el Evangelio del reino, sea predicado con demostraciones sobrenaturales de poder. Porque si no hay demostraciones sobrenaturales de poder de Dios, de su señorío, la gente como que no cree, ¿sí? Eh, en cada nación, va a llegar el momento donde se va a sentar en el trono de su gloria y va a separar las naciones, naciones cabras, naciones ovejas, ¿no? Él dio que la principal señal de su venida es que el evangelio del reino predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿sí? Yo todavía recuerdo hace unos 20 años, estaba yo allá en la Alianza de Pastores como vicepresidente y teníamos redes con muchas alianzas y iglesias y orábamos por la ventana 1040, eran las famosas oraciones. Entonces se ponía un mapamundi y veíamos en las naciones, cuáles naciones estaban entre los meridianos y paralelos 1040. Y ahí decíamos, aquí hay muchas naciones no alcanzadas. Y pues incluso me tocó enviar ofrendas a algunos misioneros, ¿no? Orar por una muchacha que se fue a Uberquistán, de allá de una iglesia de México, del Estado de México. Se iban de misioneros, algunos valientes, ¿no? Y les mandábamos ofrendita, una que se fue a Japón. Y bueno, ahí andábamos, ¿no? Hace años. La ventana 1040, orando todos. Abre puertas allá a Uzbekistán, a Jordania, el Oriente Medio, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues Dios tiene otros métodos. Mandó el internet, llegó la pandemia, 2 años, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ponte cubrebocas. ¿Quién se esperaba esto? Surgió lo que hoy estamos viendo ahorita, la iglesia virtual, porque somos el cuerpo de Cristo. No le hace que estés en otra habitación, de otra casa, de otro lado, pero estamos unidos por el Espíritu Santo. ¿Quién iba a decir que iba a surgir esto? Yo creo que el Evangelio va a ser para que llegue a todas las naciones,
a toda criatura, pues va a ser a través de las redes, ¿o no? ¿No se le ocurre otro método mejor? Qué glorioso es Dios, ¿no? Él espera que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, ¿no? La séptima razón por la que el Señor no ha venido es porque espera que la copa de iniquidad esté llena para ejecutar su juicio. ¿Cómo va a hacer el juicio el Señor y la tribulación y la gran tribulación o el juicio del trono blanco a posteriori? eh, pues si primero no hay esa iniquidad. Abraham cuando cayó en profundo sueño y le profetizó que su descendencia sería eh, sometida por una nación y sería esclava, ¿no? Dios le dijo a Abraham que él no podía poseer la tierra de Canaán hasta que el pecado y la iniquidad de todos los amorreos, ¿no?, estuviera completa. Entonces Dios podría pronunciar el juicio eterno sobre todos esos pueblos. ¿Ya se acuerdan de la clase de los montes de Dios? Cómo están tomados por todos los feos, digo yo, ¿verdad? Fereceos, jebuseos, jebuseos, cananeos, ¿no? Entonces, el Señor, ¿cómo va a autorizar a su ángel y a su iglesia ejército hasta que la copa del pecado, de la iniquidad del mundo esté llena? O sea, el mundo está subiendo en maldad, ¿sí? La gente como el diluvio de Sodoma, de Gomorra, fue un diluvio de azufre y fuego, ¿no? Génesis 15:16 dice la profecía que Dios le dio a Abraham. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, cuando llega, se aumenta la maldad, aumenta la gracia. Aumenta el pecado y aumenta la gracia. Y Dios envía a su pueblo. Entonces, Salmo 149:6-9. Me gusta mucho este salmo. Yo lo tengo subrayado ahí en la Biblia. Dice, sean los lores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos los santos. Aleluya. Vean ustedes. Por eso ahorita se está moviendo mucho el espíritu del anticristo. Decíamos que el Señor espera que se llene la copa de iniquidad, de que esté llena para ejecutar el juicio, ¿no? El Señor reprende al anticristo, ¿no? La octava razón por la que la segunda venida del Señor no ha ocurrido es porque los santos del Dios Altísimo deben predicar, pero no solo predicar, hermanos amados, demostrar y poseer el reino y establecer su dominio. Entonces las gentes de la tierra sabrán que hay un Salvador que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Todo esto será cumplido antes de la segunda venida del Señor, estas 8 características, ¿sí? La remoción del final de la maldad, ya luego viene el establecimiento del Señor, el reino de Dios en la tierra. Ves que Él nos enseñó a orar, venga tu reino.
y se echa tu voluntad en los cielos como en la tierra. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios sobre la tierra, ¿no? Va a llegar un momento, amados del Señor, hablando de las cosas finales, en que se va a tocar el shofar, la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo. ¿Qué decían esas grandes voces del cielo? Apocalipsis 11:15. El reino del mundo, los reinos del mundo han venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A Él y solo a Él se le ha dado dominio, gloria y poder sobre todas las naciones, sobre todas las almas, sobre todas las cosas creadas. Pues quiero darles gracias por su atención y estas son las 8 razones por las cuales el Señor no ha venido. Espero que estos puntos hayan resuelto algunas dudas, conjeturas que hayas tenido y te doy las gracias. Soy tu amigo Javier, Javier Hermoso. Stop.